Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto encontrarnos nuevamente para un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con la Parashá Tesabet, ¿qué significa? Y ordenarás. Tenemos como subtítulo, dice, el servicio constante delante de Hashem, eleva lo material transformándolo en luz y expresión de espiritualidad. Nosotros hemos sido llamados para el servicio al Todopoderoso, pero no es un servicio casual, tiene que ser un servicio constante. Hemos visto cómo los atletas, debido a esa práctica de su deporte y a los ejercicios que ellos realizan, profesionalizando cada vez más. De la misma manera, cada uno de nosotros, en nuestro servicio constante al Todopoderoso, vamos elevando cada vez nuestra alma, una elevación espiritual cada vez mucho más grande, mucho más efectiva, acercamiento al Todopoderoso. Así que de estos temas, de cómo podemos nosotros convertirnos en esas personas más elevadas y otros temas a continuación. Acompáñanos. Shabbat Shalom, queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Como vimos en la introducción, hoy nos encontramos en la Parashá Tesabet, que significa y ordenarás. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se encuentran en vivo en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos que nos van a ver también a través de nuestro canal de YouTube. Agradecemos a cada uno de ustedes su presencia. Hoy nos encontramos 28 de febrero del 2026 haciendo esta grabación. Queremos pedir por la paz de Eretz Israel. Es muy posible que ya ustedes saben que se ha dado un conflicto nuevamente entre Israel e Irán. Y bueno, queremos pedir por la paz mundial y muy especialmente por la paz en Israel. Que el Todopoderoso, en su infinita misericordia, permita que pueda llegarse a la paz. Queremos dedicar este estudio, aparte de por la paz mundial y la paz de Israel, por la salud de las siguientes personas: del rabino Isaac Ginsburg, del rabino Jaim Frin, del rabino Shalom Arus, de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, de Geisel Álvarez Ferreto, hija de doña Ana Patricia, Nicole Sánchez Salas, hija de doña Denise, Karen Castro, hija de Cecilia, Fabián Sánchez, hijo de Carolina, y también una mención especial por doña Estebana Zúñiga Zúñiga. Que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciban refúa eshlema, pero también que el Todopoderoso en su infinita misericordia, a usted que está en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos que van a hacer el estudio posteriormente a través de nuestro canal de YouTube, que en medio de la enseñanza, en medio de la instrucción, podamos recibir refúa eshlema, sanidad completa. Amén. Como siempre, antes de empezar con las lecturas correspondientes, hablamos de el contexto de donde venimos. Recordemos que venimos de la Parashá Terumá. La Parashá Terumá, donde el Todopoderoso solicita al pueblo que den una contribución del corazón. Hablamos del orden del Creador, hablamos del privilegio que tenemos de poder dar al Eterno y poder servir al Eterno también. Cómo podemos elevar cada cosa, cada acción, cada acto de nuestra vida para poder conectarnos con el Creador, para poder conectarnos con el Todopoderoso. También pudimos ver el altar de bronce y sus 4 cuernos, que también vamos a hablar un poquito de eso también en esta parashá. Vamos entonces a ir a las lecturas correspondientes. Vamos a devolvernos por acá un momentito. Muy bien. Y vamos a hacer esta lectura de este pasuquín, del verso P. Y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia de Adonai. Será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén, Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Muy bien.
Dice, y tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro, prensado, machacado, para la iluminación, para hacer elevar una llama de manera continua. Dice que para poder hacer que una llama sea elevada de manera continua. Estamos hablando de elevación, no solamente descender. Cada una de las acciones que nosotros realizamos en nuestra vida tiene que ver con algo espiritual. Puede ser algo positivo, pero también puede ser algo negativo. Pero aquí, hablando de lo positivo, cada una de las acciones que cada uno de nosotros como servidores del Dios Altísimo realizamos es precisamente para una elevación espiritual. Cuando nosotros estamos comprometidos con el servicio divino, cada una de nuestras acciones tienen que ir alineadas para para la glorificación del nombre del Todopoderoso y para la elevación de cada uno de nosotros. Aquí en esta imagen vemos lo siguiente. Tesabé proviene de la raíz hebrea tesab. Esta palabra que tiene como parte de su significado el de unir, el de conectar, en este caso, el de conectarnos con nuestro Creador, el de unirnos a Él, al servir al Eterno verdaderamente, nos elevamos espiritualmente, así como se eleva cada flama de la lámpara cuando se encendía. Entonces, como les decía al principio, cada acción que nosotros realizamos como servidores del Dios Altísimo es para elevar al Todopoderoso. Es para que nosotros podamos poner en alto el nombre del Todopoderoso, pero que también nosotros podamos cada día ser mejores, cada día ser más espirituales, cada día poder elevar cada vez más nuestra Neshama, nuestra alma. Por eso, cada vez que nosotros estudiamos la Torá, los preceptos y mandamientos del Todopoderoso, lo importante de esto no es solamente el conocimiento, es la práctica que hacemos de todo lo que sabemos, de todo lo que vamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque la idea del Creador es que cada uno de nosotros podamos ser cada día más espirituales, que podamos estar en una mayor conexión con el Todopoderoso. Aquí, como hablábamos ahora de las raíces, por ejemplo, vemos Tesabá está conectada conceptualmente con Tasaptá, que significa unión y conexión. Entonces, vemos que en el hebreo cada una de las palabras tiene una conexión importante. Y en estas palabras, por ejemplo, tenemos lejalot, que significa elevar, elevación. Hablamos de conexión, hablamos de elevación, conexión, orden. Todo eso nosotros lo unimos. ¿Y qué obtenemos de eso? Como dice aquí en la parte de abajo. Tesabé no es solamente ordenar, es generar tesapta, que significa conexión. Y de la conexión nace la capacidad de leja alot, que significa elevar una luz. Entonces, en este orden, en primer lugar, tenemos instrucción. En segundo lugar, tenemos conexión. Y a través de la conexión, la elevación espiritual. Vemos aquí un orden, un hilo. Primero, orden, conexión y elevación. Todo tiene un hilo conductor. No puede ser, digamos, de otra manera. Primero, tenemos un orden, la ordenación. Recordamos que en la parashá tras anterior, en la parashá Mishpatim, antes que el Todopoderoso solicite, antes que el Todopoderoso solicite la contribución al pueblo, ¿qué ocurrió? El Todopoderoso dio sus preceptos y sus mandamientos. Y después, ¿qué ocurrió? Se levanta el Mishkan. ¿Y para qué se levanta el Mishkan? Para que podamos nosotros crear una conexión con el Todopoderoso. Y una vez que creamos una conexión con el Todopoderoso, ¿qué hacemos? Elevarnos espiritualmente. Recordamos cuando Moshe iba y estaba delante de la presencia del Todopoderoso, ¿qué ocurría? Resulta que venía un resplandor que estaba en el rostro de Moshe. ¿Y eso debido a qué? Debido a la conexión
y al acercamiento que había tenido Moshe con el Creador. Entonces podemos observar que todo tiene un orden, como pudimos ver. Mishpatim, mis preceptos, mis mandamientos, el Todopoderoso dice, bueno, vamos a ordenar al pueblo. ¿De qué manera? Con los preceptos y mandamientos. Posteriormente, el Todopoderoso dice, van a traer una contribución que nazca del corazón para levantar el Mishkan. ¿Para qué necesitamos el Mishkan? Para poder crear una conexión con el Todopoderoso. Y cuando creamos la conexión con el Todopoderoso, ¿qué ocurre en nuestras vidas? Empezamos a reflejar luz. ¿La luz de quién? La luz del Creador. Baruch Hashem. Menorá. Aquí tenemos la menorá. Dice la imagen, menorá tiene intrínseca la palabra luz. Es or en hebreo, que significa luz. Entonces, en muchas oportunidades que hemos hablado de la menorá, hemos dicho que la menorá representa muchas cosas. Representa el árbol de la vida, representa la sabiduría del Todopoderoso, representa la palabra del Todopoderoso, pero también hemos dicho que también puede representar al hombre delante del Todopoderoso. La menorá está compuesta de 7 brazos y nosotros tenemos en nuestro rostro y en nuestra, digamos, cabecita, tenemos 7 orificios. Tenemos 2 oídos, tenemos 2 ojitos, tenemos 2 fosas nasales y tenemos una boca. En total 7. Entonces, también podemos decir que el hombre es como esa menorá que está delante del Todopoderoso. Y la menorá, ¿qué es lo que hace? Traer luz. ¿Y qué es lo que nosotros venimos a hacer a este mundo? Traer luz también. Es interesante que en esta parashá no vamos a encontrar a Moisés en ninguno de los pasukim. Y eso tiene una explicación o 2 explicaciones o 2 teorías. ¿Qué podría ser? Hay diferentes hipótesis respecto a esta pregunta. Una de ellas es que cuando se escribe este fragmento de la Torá, coincide con la muerte de Moshe. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones es que por las palabras de Moisés, donde le pide al Eterno que lo borre de la Torá, que eso fue en Shemot 32:32, dice, bórrame de la Torá si no perdonas a este pueblo por el pecado del becerro de oro. Situación que ocurre en la parashá siguiente. Entonces, existen esas 2 posibilidades. O que Moisés ya había muerto para este momento, o fue porque él dijo que si no perdonaba al pueblo por su pecado, entonces mejor que fuera borrado su nombre de la Torá. Y por eso se considera que, por esa razón, Moisés en ninguno de los capítulos que vamos a leer en esta parashá aparece el nombre de Moisés. Y tenemos acá, dice, y tú ordena, dirige, organiza, dispondrás, clasificarás, estructuras. Estamos hablando de los sinónimos de la palabra ordenar. La palabra tesabé parece ser tener una afinidad con la palabra que significa unificar o unir. Definitivamente que sí. Como vimos en la parashá anterior, Terumá, el pueblo fue invitado a dar al Eterno una contribución. Ahora se le ordena el llevar aceite de olivo puro. Cada vez que damos algo para Hashem, es la oportunidad de servirlo. Pero no solamente es la oportunidad de servirlo, sino de poder unirnos a Él. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros que hemos decidido servir al Todopoderoso, nos convertimos en parte de la familia de la fe, pero también en parte de ese equipo de trabajo. Porque tal vez muchas personas tienen la idea de que el Todopoderoso es el que tiene que arreglar este mundo. No, eso nos corresponde a usted y a mí. Cada uno de nosotros hemos venido a este mundo a hacer nuestro aporte para que este mundo sea un mejor lugar para vivir. Cada uno de nosotros tenemos una misión, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, cuando nosotros en medio de nuestro servicio hacemos alguna acción de justicia, cuando nosotros practicamos la justicia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos uniéndonos al Creador, estamos cumpliendo con nuestro propósito, estamos haciendo nuestra parte, la parte, ¿verdad?, que nos corresponde. Así que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que hemos venido a este mundo no solamente a tener una profesión, a casarnos, a tener hijos, a tener una vida como la que tal vez ya usted tiene.
tenemos algo que es todavía mucho más importante o un poco más elevado, porque también la familia es importante, pero tenemos un llamado también que va más allá de la familia y es el que podamos servir al Creador y cuando servimos al Creador también servimos al prójimo. Por esa razón, vemos aquí esta lamparita o este bracito donde va iluminando el camino de esta persona, dirigiendo, por decir así, ¿cuál es el camino? El camino de cada uno de nosotros es nuestro servicio al Todopoderoso. Interesante esta preguntita. Dice, pregunta, ¿realmente sirves de corazón al Eterno? Tesabé no solo significa dar órdenes, sino también crear un vínculo entre el que manda y el que obedece. En ese sentido, entre el Eterno y sus creados, o sea, entre el Eterno y nosotros. En nuestra vida podemos ver los mandamientos, misbot, no como órdenes, sino como una de las formas de conectarnos con el Creador y con el prójimo. Las personas que creen que se pueden unir al Eterno solo por el simple hecho de creer en Él, no crean una conexión legítima. Realmente para conectarnos con Él, lo debemos de hacer a través de la obediencia a sus preceptos y a sus mandamientos. Y eso es algo que mucha gente hoy en día está haciendo de manera incorrecta. ¿En qué sentido? En muchos lugares, fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, fuera de la perspectiva de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, del Tanakh o lo que la gente conoce como Antiguo Testamento, que es un nombre, pues, que no corresponde, porque son las Sagradas Escrituras, la Biblia hebrea. Entonces, fuera de la perspectiva de la Biblia, por decirlo así, muchas personas están enseñando que para poder crear una conexión con el Todopoderoso, nada más es necesario creer en Él, hacer oración, tefilá. Eso de la oración está muy bien, pero no podemos crear una conexión real con el Todopoderoso si no estamos obedeciendo. Si vivimos nuestra vida en desobediencia, sin cumplir los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Es muy posible que una persona que hace lo malo todo el tiempo tenga conocimiento que Dios existe, pero no lo respeta, no lo venera, no le sirve, no le obedece. A pesar de eso, sí cree que existe Dios, que Dios realmente existe, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que obedecer al Creador. Entonces, cuando decimos realmente sirves de corazón al Eterno, realmente cuando decimos que servimos de corazón al Eterno es cuando cumplimos con sus deseos, con sus mandamientos y con sus preceptos. En una relación de pareja, ¿cómo realmente puede alguien demostrar que ama a ese ser querido? Bueno, no haciendo malo, no haciendo algo malo con esta persona, amándole, protegiéndole, haciendo las cosas que le gustan, podemos demostrar que realmente amamos a esa persona. De la misma manera con el Creador. Con el Creador nosotros demostramos que le amamos, no solamente diciéndole que lo amamos, sino obedeciendo. Obedeciendo sus preceptos y sus mandamientos. Una vez alguien contó una historia de un padre de familia que tenía dos hijos y resulta que le pidió a sus hijos que por favor le ayudaran en una misión, en una labor. Uno de ellos que dijo, sí, papá, yo lo voy a hacer. El otro le dijo, no estoy seguro si puedo. Al final, el que dijo que sí lo iba a hacer, no lo hizo. Y el que estaba con la duda, sí lo hizo. La pregunta es, ¿quién hizo la voluntad del Creador? El que dijo que lo iba a hacer, o del padre de familia en este caso. ¿Quién hizo realmente el deseo del padre de familia? ¿El que dijo que lo iba a hacer y no lo hizo? ¿O el que dijo que tenía duda si lo iba a hacer, pero que realmente lo realizó? Por supuesto, todos estamos de acuerdo de que el que había dicho que no sabía si lo iba a poder hacer y lo hizo, fue el que realmente hizo la voluntad del Todopoderoso. Bueno, en este caso, del padre de familia. Primera de Samuel 15:22, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Eterno? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Como podemos ver en Primera de Samuel 15:22, se habla de qué? De obedecer, de prestar atención. Dice este pasaje de el Salmo 37, 23, 24. El Eterno afirma los pasos del hombre
cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Eterno lo sostiene de la mano. Y aquí reflexionamos, lo sostiene no porque no haga nada, no porque cree, sino al contrario, lo sostiene porque obedece y porque demuestra que aunque a veces se equivoque, cosa que pasará. O sea, aunque a veces se equivoque, cosa que pasará. Nos podemos equivocar, sí, pero el Todopoderoso nos sostiene de su mano, no porque creamos, sino porque obedecemos. Y aquí esa es la clave, la obediencia. No solamente creer que el Eterno existe, no, es obedecerlo. Por eso dice, el Eterno afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. ¿Cómo podemos agradar al Todopoderoso? ¿Cómo podemos nosotros agradarle con nuestra vida? Precisamente cuando cumplimos con su voluntad, cuando hacemos lo que Él nos pide. ¿Qué clase de aceite eres? Interesante, porque aquí vamos a ver que nosotros somos ese aceite. Nosotros somos ese aceite. ¿Qué clase de aceite? ¿Qué clase de aceite es el que hay en nuestro interior? Vamos a ver un poquito respecto a la química que tiene el aceite. Traigan aceite puro, dice la parashá. Traigan aceite puro. ¿Dónde se marca la diferencia entre un aceite puro y otro? O de otra manera, si los dos se elaboran de igual modo y se obtienen directamente de la aceituna, ¿por qué uno es extra virgen y otro simplemente virgen? Vamos a ver, vamos a aprender un poquito respecto a eso, porque lo que estamos buscando es entender realmente qué clase de aceite somos nosotros. Aceite de oliva virgen extra es aquel cuyo nivel de acidez química son inferior al 0,8%. No tiene defecto alguno. Debe cumplir ambos parámetros para ser virgen extra. Es sin duda el mejor aceite, pues su propiedad nutricional permanece intacta. Aceite de oliva virgen es aquel cuyos niveles de acidez química deben ser menores o iguales a un 2%. Aquel era un 0,8, este un 2%. Y su resultado en mediana de defecto en panel de cata es menor o igual a 2,5. En el momento que se dé alguno de estos parámetros, se cataloga como virgen. Entonces tenemos uno que es extra virgen y uno que es virgen. El extra virgen es el que es un aceite que podemos decir que no tiene defecto alguno. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de aceite somos nosotros? Porque dependiendo de ese aceite, así será la flama, así será la luz. Si alguien ha utilizado una estufa, por si lo conocen como estufa, o una cocina de gas, tal vez usted se ha fijado en la flama que ésta emite. Puede ser una flama de color azul o puede ser una flama entre azul y amarillo. Cuando la flama es azul, la flama es pura. Cuando la flama tiene una combinación entre azul con amarillo, esa flama quiere decir que no es totalmente pura, que hay mucho ingreso de oxígeno a esa combinación. Por lo tanto, a veces, ¿qué ocurre? Esa flama lo que hace es que quema, digamos, en este caso, los utensilios de cocina. Cuando se ponen ahí, la flama azul no hace lo mismo. Entonces, de igual manera, la flama azul es una flama que no tiene defecto. La otra sí. El aceite extra virgen es un aceite sin defecto. El otro tiene sus defectos. Entonces, ¿cuál es la intención de cada uno de nosotros? ¿O cuál debe ser nuestro cometido? ¿Cuál debe ser nuestro deseo? Nuestro deseo tiene que ser de ser un aceite puro. ¿Para qué? Para que nuestra luz, para que nuestra llama sea una llama que pueda dar mucha luz, que pueda ser una flama perfecta. Dice acá esta imagen, lo primero, lo mejor, lo más puro, lo más limpio, lo más selecto. Eso debe ser lo que nosotros debemos de dar al Todopoderoso. Lo primero, lo mejor, lo más puro, lo más limpio, lo más selecto. Y dice, he sido ya aprobado por Dios. Hemos sido aprobados por Dios cuando nosotros cumplimos con todo esto. Lo primero tiene que ser el Creador. Lo mejor tiene que ser para el Creador.
lo más puro tiene que ser para el Creador, lo más limpio, lo más selecto. O sea, lo mejor de lo mejor tiene que ser para el Creador. Y cuando eso nos atañe a cada uno de nosotros, significa que, por ejemplo, lo primero en nuestra vida tiene que ser el Creador. Lo mejor, ¿qué puede ser lo mejor de nuestra vida? Nuestro tiempo, tal vez. Lo mejor de nuestro tiempo tiene que ser para el Creador. Lo más puro, limpio y selecto tiene que ser siempre para el Creador. Y de esa manera podemos ser aprobados por el Todopoderoso. Increíble todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Con esos cuantos pasajes que tuvimos al inicio. Salmo 1:3 y Jeremías 17:7 y 8. Aquí vemos la relación que hace la escritura con el hombre comparándolo con un árbol. Será como un árbol firmemente plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. No solamente somos comparados también con una flama, con aceite, también somos comparados con un árbol. Y dice que somos como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. ¿Qué significa esto? Nosotros somos el árbol. ¿Y qué es el agua? El agua es la palabra del Todopoderoso. Son sus preceptos y sus mandamientos. ¿De qué se nutre el árbol? Del agua. ¿Qué le pasa a un árbol o a una planta si no tiene agua? Se seca. Y este árbol no se seca, da fruto y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque está nutrido, porque se ha nutrido ¿de qué? De la palabra del Todopoderoso. Cuando nosotros nos nutrimos de el agua, de la Torá, de las Sagradas Escrituras, de la palabra del Todopoderoso, nosotros podemos dar fruto y podemos también tener una vida plena. Eso de que la hoja no se marchita, estamos hablando de tener una vida plena. ¿Quieres tener una vida plena? ¿Quieres ser como ese árbol frondoso que tiene sus raíces fuertes, que tiene ese follaje lindísimo, que da unos frutos espectaculares? ¿Cómo podemos ser ese árbol? A través de nutrirnos de la palabra del Todopoderoso. Pero no solamente de conocer su palabra, sino de vivirla, de practicarla, de ponerla por obra en nuestras vidas. Salmo 52:8, pero yo estoy como olivo verde en la casa del Eterno, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Jeremías 11:19, yo le decía con cariño, bello árbol de olivo, qué deliciosos son tus frutos. El Todopoderoso quiere vernos así, quiere vernos como ese árbol maravilloso, ese árbol frondoso, ese árbol que da fruto y que sus frutos son deliciosos. ¿Y cómo podemos dar fruto? A través del cumplimiento del precepto, a través del cumplimiento de la palabra del Todopoderoso. Aquí vemos que habla de la mujer. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivares alrededor de tu mesa. Habla de la esposa y también habla de los hijos, comparándoles también, ¿verdad? Como árboles, como frutos. Salmo 18:28. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Elohim mío, iluminas mis tinieblas. Hablando de la luz que proviene del Todopoderoso. Aquí tenemos un proverbio, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción, o sea, la reprensión de la Torá. Entonces vemos aquí, nosotros podemos ser luz, la palabra del Eterno es luz y también Él es luz. O sea, todo tiene que ver con la luz también, como en la Parashat Tesabet. Ordenarás que traigan olivas machacadas de aceite puro para mantener elevada la llama, para tener una llama elevada continuamente. Proceso y procedimiento son cosas totalmente diferentes, ¿ok? Tenemos lo que es un proceso y el procedimiento. El proceso es cuando ya conocemos el procedimiento, ¿cierto? El procedimiento es la palabra del Todopoderoso y el proceso es cuando ponemos en práctica el procedimiento. Deuteronomio 8:2 y 3, y te acordarás de todo el camino, este es un pasaje de referencia, por donde el Señor tu Elohim te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías
o no los mandamientos. Y te alimentó con el maná que no conocías y que tus padres, ¿verdad? También no habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Todopoderoso. Y por cierto, hay una compañía que tomó esto de la Biblia como una parte de su eslogan publicitario. No vamos a nombrarla porque no queremos hacer publicidad. Job 23:10, más él conoce el camino donde voy y me probará y saldré como oro. Al aceite de oliva también se le llama oro, al aceite de oliva puro. Y dice, Job, más él conoce mi camino donde voy y me probará y saldré como oro. ¿Cómo se hace para sacarle el aceite a las olivas? Machacándolas. Sí, machacándoles. El machacar es, como pudimos ver, voy a devolverme. Esto que usted ve aquí es una prensa para es una prensa antigua, por decirlo así, donde se ponían las olivas ahí y se rodaba esa piedra y se pasaba muchas veces. Y entonces vemos un canalito que va ahí y por ese canal iba cayendo el aceite y después lo colocaban en vasijas. El primer aceite que salía era el aceite puro. Ya después lo que venía era un aceite, digamos, de segunda categoría. El primero que salía era el aceite más puro, que ese debe ser el aceite que debemos de tener cada uno de nosotros. Pero volviendo al caso, ¿verdad? De Job, donde dice que seremos probados, a veces somos probados, vienen pruebas a nuestra vida y es ahí donde realmente nos damos cuenta qué clase de aceite es el que tenemos interiormente. Y pensemos en el aceite como nuestra emuná, como nuestra fe también, como nuestra fe. Entonces, en medio de la prueba, cuando estamos apretados, cuando estamos siendo machucados, es ahí donde podemos sacar o lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. Todo dependerá de nuestra emuná. Aquí tenemos esta imagen con este precioso y querido rabino, el rabino Aharon David Slinger, y habla de la elevación del alma. Y aquí hay algo muy interesante, y es, por ejemplo, cuando usted pone en una botella agua y aceite, ¿qué es lo que se va arriba? El aceite. Y entonces, esa tiene que ser nuestra tarea de elevar nuestra alma, así como se eleva el aceite por encima del agua. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Isaías 26:9, con mi alma te he deseado, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia a través de las pruebas. Elohim mío, otro pasaje de referencia, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y esto nos habla de la búsqueda que tenemos que hacer incesante, de la búsqueda del Todopoderoso. Aquí habla esta imagen de misión y es la misión de quién? La misión que el Todopoderoso le ha dado al pueblo de Israel. Isaías 49:6. Yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación a los confines de la tierra. Hoy hay organizaciones religiosas que dicen que ellos son hoy en día los que el Todopoderoso ha tomado para cumplir esa misión. No, es el pueblo de Israel quien ha sido llamado para hacer luz a las naciones. No existe ningún reemplazo en ese sentido. Las cosas no han cambiado. Isaías 49:6 lo dice, poco es para ti que tú seas mi siervo, hablando del pueblo de Israel, para levantar dice, las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Aquí tenemos otro pasaje de referencia, Zacarías 8:20-23. Así dice el Eterno de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor de Hashem y a buscar al Eterno de los ejércitos. Yo también iré y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Eterno de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Eterno. Así dice el Eterno de los ejércitos, en aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones
van a tomar, dice, del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que el Eterno está con vosotros. Y aquí vemos esta imagen muy bonita, donde vemos una serie de fósforos que están formados, cada uno como en una fila. ¿Y qué ocurre? Se encendió uno de ellos, y como él se encendió, encendió al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Y eso es parte de la misión, que cada uno de nosotros podamos ayudar a otros a encenderse a través de la luz o a través de esa flama que ya mora en nosotros o que ya está avivada en cada uno de nosotros. Y acontecerá, dice Isaías capítulo 11, verso 10, que en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 63. Y el Salmo 19:14 dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh eterno, roca mía y redentor. Amén. Baruch Hashem. Vamos entonces al capítulo 28. Las vestiduras sacerdotales. De entre los hijos de Israel harás que se presente delante de ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, para que Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para honra y esplendor. Y tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, a fin de consagrarlo, para que me sirva en el sacerdocio. Y estas son las vestiduras que harán: el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que me sirvan en el sacerdocio. Utilizarán para ello el oro, el azul, la púrpura, el carmesí y el torsal de lino fino. Y como obra de artífice harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Tendrá dos hombreras unidas a sus dos extremos que se entrelazarán. Y la banda del efod que está por encima será de su misma labor, del mismo material, de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Luego tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. Como obra de escultor, con grabaduras de sello, grabarás las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las harás alrededor en gastes de oro, y pondrás aquellas dos piedras sobre las sombreras del efod como piedras en memoria para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres sobre sus dos hombros como memorial en presencia de Adonai. Harás engastes de oro y dos cadenas de oro puro. Las harás como cordones trenzados, obra de trenzado, y pondrás las cadenas trenzadas en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio, obra de artífice, como la obra del efod lo harás, de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino, lo fabricarás. Será cuadrado, doble de un palmo su longitud y de un palmo su anchura. Y lo engarzarás en engastes de pedrería, 4 hileras de piedras, una hilera con un rubí, un topacio y una esmeralda. Es la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en engastes de oro. Y estas piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, grabadas como un sello, cada una con su nombre. Serán para las 12 tribus. Para el pectoral harás unas cadenetas de oro puro trenzadas a modo de cordón. Formarás en el pectoral dos anillos de oro y sujetarás los dos anillos a los dos extremos del pectoral. Luego meterás los dos trenzados de oro en los dos anillos en los dos extremos del pectoral.
Y los otros dos cabos de los dos cordones los pondrás sobre las dos monturas, sujetándolos a las hombreras del efod por la parte delantera. Harás dos anillos de oro y los pondrás en los dos extremos del pectoral, según el borde que está al otro lado del efod por dentro. Harás dos anillos de oro y los fijarás por debajo a las dos hombreras del efod en la parte delantera, junto a su unión por encima del cinto del efod. Y por sus anillos atarán el pectoral a los anillos del efod con un cordón azul, de modo que esté sobre el cinto del efod, y el efod no se moverá del pectoral. Y cuando entre en el santuario, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, para memoria delante de Adonai continuamente. Y en el pectoral del juicio pondrás el Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Adonai. Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Adonai. El manto del efod lo harás todo de azul. La abertura para su cabeza estará en el medio con una orla alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un coselete para que no se rompa. En sus orillas harás granadas de azul, púrpura y carmesí. Alrededor en todo su borde y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada por las orillas del manto, todo en torno. Estará sobre Aarón cuando ministre, y así se oirá su sonido cuando él entre en el santuario en presencia de Adonai y cuando salga para que no muera. Harás además una plancha de oro puro y grabarás en ella como se graba un sello, santidad para Adonai, la cual colocarás con un cordón de azul sobre el turbante. Estará en el frontal del turbante y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón será portador de la culpa respecto de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus santas ofrendas, y estarán continuamente sobre su frente para hacerlos aceptos delante de Adonai. Y tejerás la túnica de lino y harás un turbante de lino. Harás también un cinto, obra de recamador. Y harás túnicas para los hijos de Aarón, y les harás cintos y les harás tiaras para honra y esplendor. Y con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás. Llenarás sus manos y los consagrarás para que me sean sacerdotes. Les harás también unas aragüeyes de lino para cubrir la carne desnuda. Serán desde la cintura hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el santuario, para que no lleven culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Dice Isaías 61:10, pasaje de referencia: me deleito mucho en el Eterno, me regocijo en mi Elohim, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Como podemos ver, las vestiduras sacerdotales eran vestiduras espléndidas, extraordinarias, pero cada uno de los detalles tiene un significado. Vamos a hablar de algunas cosas que son mucho más importantes que otras, pero como podemos ver, las vestiduras sacerdotales eran unas vestiduras especiales que tenían que ver con santidad y con belleza. Aquí tenemos parte de la indumentaria. Tenemos la primera, que habla de minachzain, que significa calzoncillos. Tenemos la túnica, ketonet. Tenemos el cinturón, agnet. Tenemos la sotana, meil. El efod o delantal. El yoshem o joshem, que es el pectoral de juicio. El minefet, que es el turbante. Y el sid o placa que llevaba él acá en la frente, hablando de el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Dice: harás además una plancha de oro puro y grabarás en ella como se graba con un sello consagrado, Kadosh para Adonai.
Aquí hay algo muy importante y es respecto a la palabra santo o santidad. Realmente, ¿qué significa Kadosh? Kadosh significa consagrado, apartado o separado. Porque alguien, digamos, puede confundir a veces también, digamos, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de algo muy especial que ha sido apartado y separado para el servicio divino. Entonces, cuando hablamos que una persona es Kadosh, que una persona tiene santidad, es que aparte de ser una persona especial, es una persona que ha consagrado su vida para el servicio divino, para el servicio al Todopoderoso. Así llevará a Aarón sobre su corazón los nombres de los Bene Israel, los hijos de Israel, en el pectoral de juicio, siempre que entre en el santuario para recuerdo perpetuo de Adonai. En el verso 30 dice, pondrás en el pectoral de juicio el Urim y el Tumim. Las luces y las perfecciones estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Eterno. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Eterno. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito a profundidad de esto. Muy bien. ¿Qué era el Urim y el Tumim? ¿Okay? ¿Qué era el Urim y el Tumim? Bueno, el Hoshem, el pectoral de juicio, tenía los nombres de Israel. Cuando el Todopoderoso traía la revelación divina al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, se encendía el pectoral de juicio. Y el Todopoderoso traía un mensaje a través del pectoral de juicio. Cada vez que se encendía, se iban formando palabras. Y entonces el Cohen Gadol no era que iba anotando lo que iba diciendo el Todopoderoso, sino que él, a través de la inspiración divina, a través de Ruach HaKodesh, sabía qué era lo que el Todopoderoso estaba diciendo. Cada vez que se encendían las piedras preciosas donde estaban grabados los nombres de las tribus de Israel. Ahora, hay algo muy interesante, y es que ¿acaso los nombres de las 12 casas de Israel o de las 12 tribus de Israel completaban todo el alefato o, digamos, llamémoslo como el alfabeto? ¿Acaso tenían todas las letras del alefato hebreo? No. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que entonces se añadían los nombres de los patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob, para que entonces pudieran estar todas las letras completas. Y ahora sí, el Todopoderoso, cuando traía el mensaje, habían suficientes letras para poder formar todas las palabras necesarias. Dice, activaba el sistema espiritual del Yoshem. El Todopoderoso venía y cuando se comunicaba con el Cohen Gadol o con el pueblo de Israel a través del sumo sacerdote, se activaba el Hoshem, el pectoral de juicio, se activaba y se iluminaba. Y dependiendo de lo que el Todopoderoso quería decir, entonces iban apareciendo las letras que iban formando las palabras que eran parte del mensaje. El Tumín, ¿qué es el Tumín? El Tumín precisamente era como el que organiza los datos. El Urim, las luces, y el Tumín, el que organiza los datos. O sea, como por ejemplo en una computadora, que digamos la computadora recibe datos, pero digamos son como, no son legibles. El Tumín era el que hacía que estos pudieran ser organizados de manera que pudieran traer el mensaje. Dice, la respuesta no descendía escrita, se revelaba en fragmentos de luz y solo el corazón alineado del Cohen Gadol podría ordenarlos. Hashem respondía haciendo que ciertas letras brillaran en las piedras del pectoral, donde estaban grabados los nombres de las tribus de Israel. Entonces, como podemos ver, una de las cosas más importantes que había dentro de las vestiduras del Cohen Gadol precisamente era el pectoral de juicio. El propósito de los calzoncillos de lino servían para cubrir la desnudez y se extendían desde los lomos hasta los muslos. Las vestimentas según sus ocupaciones. Y entonces aquí vemos en esta imagen donde vemos diferentes personas
que están vestidos de diferentes formas y cada una de las vestimentas tiene que ver con sus ocupaciones. Entonces, así también se distinguía al Cohen Gadol y a los Kohanim, a los sacerdotes, a través de esas vestiduras tan distinguidas, tan excelsas, tan maravillosas. Algunos significados muy relevantes de las vestimentas de los sacerdotes. El pectoral de juicio, que hablamos ahora. Hoshem Mishpat. Era un rectángulo de tela con 12 piedras preciosas montadas en 4 filas, cada una grabada con el nombre de las 12 tribus de Israel. Se llamaba Hoshem Mishpat, pectoral de juicio, porque el Cohen Gadol lo usaba al tomar decisiones importantes para el pueblo. Y era que cuando había una situación donde se tenía que preguntar algo muy importante al Todopoderoso, se usaba el pectoral de juicio para poder recibir el mensaje o la respuesta divina. Las sombreras del efod. El efod era un delantal que se ponía sobre el manto. En sus sombreras había 2 piedras de onis con los nombres de las 12 tribus grabadas, 6 en cada una. Simbolizaba que el Cohen Gadol cargaba sobre sus hombros la representación espiritual de todo Israel. El Urín y el Tumín era un medio de comunicación entre el Eterno y el pueblo, colocados dentro del pectoral de juicio. Su naturaleza exacta es un misterio, pero según la tradición, eran placas sagradas con el nombre del Todopoderoso. Hacían que las letras grabadas en el Hoshem brillaran o resaltaran, formando palabras que daban respuestas divinas. Entonces, como podemos ver, el Urín y el Tumín, el Urín era quien encendía el pectoral y el Tumín era el que se encargaba de formar los datos o las palabras que se iban a ir formando para crear el mensaje. El verdadero sacerdocio y las verdaderas vestimentas. De entre los hijos de Israel harás que se presenten delante de ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, y serán mis sacerdotes. Esto, pasaje de referencia de Baikra, capítulo 21. Ahora, es muy importante que entendamos que los sumos sacerdotes o el sumo sacerdote o los sacerdotes o los Kohanim son descendientes de Aarón. Ninguna persona hoy en día de ninguna religión que sea puede llamarse a sí mismo sacerdote porque para ser Kohanim tiene que ser descendiente de Aarón. No puede ser de otra manera. Por lo tanto, aquellas personas que hoy en día se llaman sacerdotes y no son descendientes de Aarón, podrán ser sacerdotes de cualquier religión, pero no son sacerdotes del Dios Altísimo. Por eso vemos aquí, dice, y su sacerdocio será para mí por un estatuto eterno de Aarón y sus descendientes. Así que nadie más puede ser Kohanim, solamente los descendientes de Aarón. Y ahora usted se preguntará tal vez, ¿y existen descendientes de Aarón para que hayan Kohanim hoy en día? Sí, sí existen y sí los hay. Muy bien, vamos al capítulo 29. Aquí está lo que tienes que hacer para dedicarlos como santos a ellos para ministrarme a mí en el oficio de sacerdote. Toma un novillo de la manada y 2 carneros sin defecto. También matzá, tortas de matzá mezcladas con aceite de oliva y obleas de matzá untadas con aceite, todas hechas de harina fina de trigo. Ponlos juntos en una cesta y preséntalos en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Trae a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo del testimonio y lávalos con agua. Toma las vestiduras y pon a Aarón la túnica, el manto para el efod y el oráculo. Ata para él el oráculo al efod. Pon el turbante en su cabeza y ata el ornamento santo al turbante. Luego toma el aceite de la unción y lo unge derramándolo sobre su cabeza. Trae a sus hijos, pon túnica sobre ellos, ponles las bandas alrededor de ellos, a Aarón y sus hijos, y pon los atuendos de cabeza en sus cabezas. El oficio de sacerdote será de ellos, por regulación perpetua. Así dedicarás como santos a Aarón y sus hijos. Trae al novillo al frente del tabernáculo del testimonio. A Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo y sacrificarán al novillo en la presencia de Adonai, en la entrada del tabernáculo del testimonio.
Toma un poco de la sangre del novillo y úntala con tus dedos en los cuernos del altar. Vierte el resto de la sangre en la base del altar. Toma toda la grasa que cubre los órganos internos, la que cubre el hígado y los dos riñones con su grasa, y ofrécelos, conviértelos en humo sobre el altar. Pero la carne del novillo, piel y estiércol destruirás por fuego, fuera del campamento. Es una ofrenda de pecado. Toma uno de los carneros. Aarón y sus hijos pondrán sus manos en la cabeza del carnero, y tú sacrificarás el carnero. Toma su sangre y salpícala en todos los lados en derredor del altar. Corta el carnero en secciones, lava los intestinos y piernas y los pondrá sobre sus trozos y su cabeza. Entonces ofrece el carnero completo sobre el altar hasta convertirlo en humo. Es una ofrenda quemada para Adonai, un aroma placentero, una ofrenda hecha a Adonai por fuego. Toma el otro carnero, Aarón y sus hijos pondrán sus manos en la cabeza del carnero, y tú sacrificarás al carnero. Toma un poco de su sangre, ponla en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y en los lóbulos de las orejas derechas de sus hijos, en los dedos pulgares de sus manos derechas y en los dedos pulgares del pie derecho de ellos. Toma el resto de la sangre y salpícala en todos los lados en derredor del altar. Luego toma un poco de sangre que hay en el altar y un poco de aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él, para que él y sus vestiduras sean dedicadas como santos, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. También toma la grasa del carnero, la grasa de la cola, la grasa que cubre los órganos internos, los dos riñones, la grasa que los cubre, y el muslo derecho, porque es un carnero, para dedicarlos como santos junto con una hogaza de pan, una torta de pan con aceite y una oblea de matzá de la cesta que está delante de Adonai. Y ponlo todo en las manos de Aarón y sus hijos. Ellos los mecerán como una ofrenda mecida en la presencia de Adonai. Los tomarás de vuelta y los quemarás hasta convertirlos en humo sobre el altar, encima de la ofrenda quemada, para que sea aroma placentero delante de Adonai. Es una ofrenda hecha a Adonai por fuego. Toma el pecho del carnero para dedicar a Aarón y mécelo como ofrenda mecida delante de Adonai. Será tu porción. Dedica el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de cualquier contribución que ha sido mecida y elevada, ya sea del carnero de la dedicación o de cualquier cosa intencionada para Aarón y sus hijos. Esto pertenecerá a Aarón y sus hijos como la porción de ellos perpetuamente, de los hijos de Israel. Será una contribución de los hijos de Israel de sus ofrendas de Shalom, la contribución de los hijos de Israel a Adonai. Las vestiduras santas de Aarón serán usadas por sus hijos después de él. Ellos serán ungidos y dedicados como santos en ellas. El hijo que sea sacerdote en su lugar, quien venga dentro del tabernáculo del testimonio para servir en el lugar santo, las usará por 7 días. Toma el carnero de la dedicación y cocerá su carne en un lugar santo. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan en la cesta en la entrada del tabernáculo del testimonio. Ellos comerán las cosas con las cuales expiación fue hecha para ellos, para inaugurarlos y dedicarlos como santos. Nadie más puede comer esta comida porque es santa. Si algo de la carne para dedicarlos o algo del pan permanece hasta la mañana, quema lo que quede, no se comerá porque es santo. Cumple con todas estas órdenes que yo te he dado referente a Aarón y sus hijos. Pasarás 7 días dedicándolos como santos a ellos. Cada día ofrece un novillo como ofrenda de pecado, aparte de las otras ofrendas de la unción. Ofrece la ofrenda de pecado en el altar como tu expiación para él. Entonces úngelo para dedicarlo como santo. 7 días harás expiación en el altar y lo dedicarás hacia el altar, será especialmente santo. Y cualquier cosa que toque el altar se hará santa. Ahora esto es lo que ofrecerás en el altar: 2 corderos de un año regularmente todos los días. Un cordero ofrecerás en la mañana y el otro al anochecer. Con un cordero ofrecerás 2 cuartos de harina fina amasada con un cuarto de aceite de olivas machacadas, junto con un cuarto de vino como ofrenda de libación. El otro cordero ofrecerás al anochecer. Haz con él como las ofrendas de grano y la libación de la mañana. Será aroma placentero delante de Adonai, una ofrenda por fuego hecha a Adonai. Por todas las generaciones, esta será la ofrenda quemada continua a la entrada del tabernáculo del testimonio delante de Adonai. Allí es donde me reuniré con ustedes para hablarles. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será dedicado como santo por mi gloria. Yo dedicaré como santo el tabernáculo del testimonio y el altar. Asimismo, yo dedicaré como santos a Aarón y sus hijos, para servirme en el oficio de sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel.
y seré su Elohim. Yo soy Adonai su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy Adonai su Elohim. Amén. Amén. Dice el verso 2, y panes ácimos y tortas ácimas amasadas con aceite y hojaldre serán untados con aceite de harina de flor de trigo, los harás, hablando de unas ofrendas que debían de ser ofrecidas delante del Todopoderoso. En el verso 7 dice, y tomarás el óleo de la unción y lo verterás sobre su cabeza y lo ungirás. Y aquí vemos una imagen que representa a Moshe y a Aarón, donde está siendo ungido como el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Dice el verso 12, y tomarás de la sangre del becerro y la aplicarás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás todo el resto al pie del altar. Y entonces aquí vemos lo que es conocido como el altar y llamado el Had Mizbeah, Karnot Had Mizbeah, que habla de los cuernos del altar. Y vemos qué representaban los cuernos. Se supone que esto es lo que tiene como significado, digamos, los cuernos del altar. Una de las cosas que representa los cuernos del altar, uno de ellos es la justicia. Otro de los cuernos representa la misericordia. Entonces hablamos de Sedek, hablamos de Rahamín, Sanjud, que es autoridad, y Romemut, que es elevación. Entonces, esto son las representaciones de los cuernos del altar. Hablábamos en la parashá anterior de esto también y hablábamos de Primera de Reyes, capítulo 1, 50-53, donde Adonías fue y se asió de los cuernos del altar para recibir misericordia del rey, cosa que eso ocurrió. Entonces, eso es parte de lo que representa el altar del Todopoderoso y los cuernos de este. Asimismo, tomarás uno de los carneros y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. ¿Qué representaba, digamos, en este caso el carnero cuando se le imponían las manos? Era por si había una culpa, entonces como que esa culpa fuera trasladada, en este caso, a la víctima. Pero ahora vamos a entender otra cosa. Y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras, y así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados. Los tomarás de sus manos y los harás consumir sobre el altar con el holocausto, aroma grato ante Adonai, sacrificio es ante Adonai. Bueno, una cosa que queremos estar claros es respecto a qué son los sacrificios, o sea, qué realmente es un sacrificio. Aquí tenemos definición en hebreo. La palabra corbán viene de la raíz karab o karo, hebrea, que significa acercar o acercamiento. Cuando nosotros damos a alguien, mostramos en ello nuestro aprecio por aquella persona. Por ejemplo, a alguien que usted quiere darle un presente. Dependiendo del cariño que usted tenga a esa persona, así es el presente que usted le da. Cuando nosotros damos, ¿verdad?, al Todopoderoso, en este caso, el corbán representa esa kavaná, que es la intención del corazón hacia Hashem. Entonces, cuando nosotros damos al Todopoderoso, por ejemplo, en este caso, cuando se hablaba de las ofrendas o sacrificios, lo que buscaba el ofrendante era acercarse al Todopoderoso a través de la kavaná, que es la intención que había en su corazón, y la ofrenda por el interés de hacerlo. ¿Ok? Entonces, la persona tenía esa kavaná, esa intención de acercarme, yo quiero volverme al Creador, quiero acercarme al Creador. Y entonces traía la ofrenda. La ofrenda representaba ese interés de hacer ese acercamiento. Ahora, los pecados, hatat, nos desconectan del Creador. O sea, cuando nosotros pecamos, nos desconectamos del Creador. Y el corbán lo que hacía era que era una forma de volver a acercarnos al Creador para volver a tener esa conexión. Cuando subía el humo de la ofrenda y subía de manera así, ¿verdad?, hacia arriba, era como aquella conexión que se había interrumpido, ese olor fragante. Ahora, ¿qué es el olor fragante? Vamos a ver acá. Olor fragante. Bueno, en primer lugar, hablemos que hay algunas traducciones, como una que estábamos usando, y usamos traducciones. ¿Cuál es el interés de usar traducciones y no usar el original? Porque así podemos mostrar estas
digamos, cosas erróneas, porque, por ejemplo, la versión que estamos usando es una versión que dice olor que apacigua, no dice olor fragante, dice olor que apacigua. Ahora, ¿cuál es el olor fragante? Es que, por ejemplo, al Todopoderoso es como usted, un ser humano, que, por ejemplo, pasa usted por un restaurante y están cocinando y tal vez usted dice, qué rico huele, eso debe saber muy bien. ¿Acaso el Todopoderoso es un ser humano? Y entonces cuando la persona quemaba la ofrenda, entonces el Todopoderoso decía, qué rico huele, qué olor más fragante. No, no. Aquí vemos algo muy importante. Tenemos la palabra reaj, que es muy parecida a la palabra ruach, ¿verdad? De espíritu. Entonces, la palabra reaj, ¿qué significa? Olor, perfume o fragancia. Entonces, cuando el Todopoderoso percibía, y recordemos que el Todopoderoso no es un ser humano, Dios no es hombre, pero la Torá nos habla de esta manera, para que nosotros podamos tener un entendimiento un poquito más claro para nuestra, digamos, capacidad humana. Y entonces se supone que el Todopoderoso percibía esta fragancia, este perfume y este olor. Ahora, ¿es realmente la fragancia, el perfume y el olor de la ofrenda lo que el Todopoderoso estaba percibiendo? ¿Era el olor a carne quemada lo que él percibía, como cuando alguien está haciendo un asado, como los argentinos y los uruguayos, que son buenísimos haciendo esas cosas? ¿Acaso se trata de eso? Rúa. Ambas palabras comparten la misma raíz. La palabra rúa puede significar viento, espíritu y alma, que es la más relevante para lo que vemos en este momento. Entonces, cuando hablamos de rea, tiene una relación con rúa, y rúa representa el alma. Y entonces se conjugaba esto. Cuando la persona venía, ofrecía la ofrenda, el holocausto, y esta se convertía en humo, el Todopoderoso percibía varias cosas. Percibía la kavaná, la intención de la persona y el alma de la persona arrepentida. Entonces, cuando el Todopoderoso decía olor fragante, estaba hablando de la intención del corazón y el arrepentimiento de aquella persona. ¿Por qué? Porque usted puede creer que al Todopoderoso nosotros podemos engañarlo. ¿Usted cree que nosotros podemos engañar al Todopoderoso y que alguien que no estaba arrepentido iba y llevaba la ofrenda y el Todopoderoso tenía que perdonarlo porque aquella persona había llevado la ofrenda o el holocausto o el corbán o los corbanot? No. Cuando el Todopoderoso decía olor fragante, era porque podía percibir el corazón, el alma, la intención de la persona que había ofrecido esa ofrenda. Y él cuando decía que era un olor fragante era porque aquella persona realmente estaba arrepentida y ese arrepentimiento genuino había hecho que el Todopoderoso perdonara su falta. Cuando nosotros pecamos, nosotros nos volvemos un olor repugnante delante del Todopoderoso. Es como, por ejemplo, cuando usted, no sé, tal vez a usted en su vida pasada, antes, cuando no servía al Creador, tal vez usted entró a algún lugar donde había un pecado tan grande que era posible hasta percibirlo. Era un lugar hediondo. Había hediondez en ese lugar, pero no solamente era por el factor del humo, del cigarro, del licor, de las personas que estaban ahí, era también el pecado que vivía o que estaba en ese lugar. Lo que pasa es que cuando la persona está en ese ambiente y practica todas esas cosas, entonces resulta que no lo percibe, sino que se acostumbra a ese olor. Incluso ya huele como eso. 38, he aquí que le has de ofrecer sobre el altar 2 corderos primales cada día. Entonces vemos aquí, Mishbeja, ¿verdad? Cuando hablamos del Mishbeja, del altar, ahí encontramos Mejilá, perdón, Sefut, mérito o virtud, Berajá, bendición, Jaín, vida. ¿Qué representaba la sangre? La sangre lo que representa es la vida, ¿ok? Aquí vemos ese simbolismo, la vida. Entonces, una persona cuando ofrecía una ofrenda, en este caso cuando lo hacían los Kohanim, entonces era para perdón, para mérito, virtud, bendición y también la sangre representaba vida. Aquí vemos algo muy importante. Significado del ungimiento sacerdotal.
Este ritual no era simplemente un acto simbólico, sino una enseñanza sobre el liderazgo y el servicio espiritual. Escuchar a Dios y su pueblo, porque ponían, por ejemplo, en la oreja, actuar con justicia y santidad, le ponían en la mano, caminar por el camino correcto, le ponían en el pie, conectarse con Dios en el altar, sangre esparcida. Este mismo principio se puede aplicar hoy en día a nuestra vida. Escuchar con sabiduría antes de actuar, obrar con integridad y justicia, caminar por la vida de manera rectamente, haciendo la voluntad del Eterno. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Los Coanim tenían su llamado y usted y mi persona tenemos el nuestro. En este caso, no todos somos Coanim, no somos sacerdotes, pero sí llamados a emular sus pasos en conducta y en el servicio al Todopoderoso. Que podamos ser nosotros, cada uno de nosotros, no solamente convertirnos en or, en luz, no solamente convertirnos en un altar, en un mishpeat, en un mishkan, en una tienda, en un tabernáculo, ¿verdad? ¿Ok? Sino también que podamos ser nosotros, a través de nuestro servicio, cada uno de nosotros, por decirlo así, pequeño Coanim. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim, y conocerán que yo soy el Eterno, su Elohim, que los saqué de Misraín para habitar en medio de ellos. Yo soy Elohim, su Dios. Baruch Hashem. Amén. Vamos al último capítulo, capítulo 30. Prescripciones del servicio. Harás asimismo un altar para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo y su altura de 2 codos. Será cuadrado y sus cuernos formarán parte de él. Lo recubrirás de oro puro, así su superficie como sus costados en derredor, y sus cuernos. Y le harás alrededor una moldura de oro. Además, le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura en sus 2 extremos, en ambos costados suyos para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y lo pondrás delante del video que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me reuniré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Lo quemará cuando prepare las lámparas. Y al encender Aarón las lámparas a la caída de la tarde, lo quemará. Es incienso perpetuo delante de Adonai por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda vegetal, ni tampoco derramaréis libación sobre él, pues sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre de la ofrenda de la expiación por el pecado. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será santísimo para Adonai. Amén. Amén. Entonces, verso 1, harás asimismo un altar de saumerio, de incienso, de madera, de cedro, lo harás. Aquí vamos a ver cosa tremenda. El altar es donde la materia asciende a un ámbito espiritual. Cuando nosotros hacemos eso con nuestras vidas, dándole un sentido espiritual, hacemos la más noble tarea que podamos imaginar en este mundo. Hacer un altar para el Eterno. Entonces nosotros nos convertimos en ese altar. Cada acción de justicia que nosotros hacemos, amar al Creador, cumplir los preceptos y mandamientos. Y cuando cumplimos los preceptos y los mandamientos, no solamente en nuestra relación con el Creador, sino en nuestra relación con el prójimo. Conocí una persona que decía que hay relaciones horizontales y verticales, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de una relación vertical, estamos hablando de nuestra relación con el Creador. Y cuando hablamos de una relación horizontal, estamos hablando de las personas que están a nuestro alrededor o en nuestro nivel. Entonces, cuando nosotros actuamos de manera correcta, en justicia, en rectitud, delante del Todopoderoso, sirviéndole a Él y sirviendo al prójimo, nosotros nos convertimos también en ese altar que hace que la materia ascienda. ¿Por qué? Lo he dicho, lo decía la semana pasada también en la parashá Terumá. Cada acción que nosotros hacemos la convertimos en algo espiritual. Cada acción de nosotros, aunque lo hagamos de manera, digamos, física, o sea, que no, por ejemplo, como la oración. Nuestra oración se convierte también en incienso, nuestra oración.
Y no estamos hablando de algo físico, porque las palabras no son algo físico. Pero también nuestras acciones en el ámbito físico, o sea, con las personas, eso también lo convertimos en una situación espiritual, ¿ok? Significado del altar de incienso. El Haketoret. El altar de incienso era un elemento clave dentro del Mishkan. Mishkan, la tienda de reunión, tabernáculo. Y más tarde en el templo de Jerusalén. Estaba ubicado en el lugar santo, frente al velo que separaba el santo de los santos, porque estaba dividido el Mishkan entre lo santo de lo santo y, digamos, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El incienso sagrado se ofrecía en él 2 veces al día, por la mañana y al atardecer. Simbolizaba la conexión espiritual entre el pueblo de Israel y su creador. Simbolismo del altar de incienso, conexión con la oración y la cercanía con Elohim. O sea, nuestras plegarias y nuestras oraciones se convierten en ese incienso. El Salmo 141:2, David decía, sea mi oración delante de ti como incienso. El humo del incienso subía en línea recta al cielo, simbolizando que la oración llegaba directamente al Eterno. El incienso en ofrecimiento espiritual, enfatizando el poder de la oración sincera, pureza y santidad. El altar de incienso estaba en el lugar santo, cerca del arca de la alianza, lo que representaba un nivel de santidad especial. Solo se podía usar un incienso específico, prohibiendo cualquier otro tipo de fragancia. Esto enseña que no toda ofrenda es aceptable ante Elohim, sino que debe venir de un corazón puro y sincero. Cuando nosotros hacemos nuestras plegarias, cuando nosotros hacemos nuestras oraciones, tenemos que hacerlo con Kavaná, con Emuná. Tenemos que hacerlo con Kavaná, con Emuná, con sabiduría. Tenemos que hacerlo también con sabiduría. Cuando hablamos de Kavaná, estamos hablando de la intención. Y cuando hablamos de Emuná, estamos hablando de la fe. Ok, tengo la intención de acercarme al Creador a través de la tefilá, a través de la plegaria. Y la emuná es que usted sabe que lo está haciendo para el Creador y que realmente está creando esa conexión con el Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros hacemos tefilá, cuando nosotros estamos haciendo oración, tenemos que ser muy respetuosos de ese espacio y de ese tiempo. Tenemos que hacerlo de manera correcta. Porque si lo hacemos de manera correcta, esa tefilá, esa oración, sube como incienso delante del Todopoderoso y es acepta delante del Todopoderoso. Porque, por ejemplo, si usted, digamos, empieza a hacer una tefilá, una oración, y está pensando en otra cosa, está pensando en un recibo que no pagó, o que tiene que hacer tal cosa, que tiene que hacer tal otra, y su mente no está donde tendría que estar. ¿Usted cree que esa oración realmente va a servir de algo? ¿Está haciendo una oración de manera correcta? Yo creo que no. Aquí viene un detalle maravilloso, una cosa maravillosa. El Ketoret, el altar de incienso. Y vemos al Kohanim, al sumo sacerdote, donde estaba ahí poniendo incienso y encendiéndolo para el Todopoderoso. Y aquí hay algo súper trascendental, importantísimo. Había una serie de elementos que se usaban para el incienso. Tenía una forma específica de fabricación con varios elementos para poder crearlo. Pero ¿saben una cosa? La mayoría de ellos, el 95% de los elementos tenían un olor agradable, pero había uno que no, que tenía un mal olor. Y estamos hablando de el gelbena. El gelbena era uno de los elementos que expedía un mal olor. ¿Qué aprendemos de eso? Algo maravilloso. Así como el ketoret, así dice, como el ketoret no es válido sin la gelbena, el pueblo tampoco está completo sin aquellos que parecen imperfectos. El gelbena representa las imperfecciones de todos nosotros, porque todos nosotros tenemos imperfecciones. Que en la medida de nuestro crecimiento espiritual podemos hacer que esos que son imperfecciones se puedan convertir más bien en cosas que sean para elevar y servir al Todopoderoso. Una persona que tiene, digamos, un ímpetu muy grande, pero resulta que ese ímpetu lo utiliza para cosas incorrectas. ¿Qué pasa si transforma ese ímpetu en algo correcto, en la búsqueda del Creador, en su servicio al Todopoderoso? Alguien, por ejemplo,
que es una persona que practica o que es muy triste. ¿Qué pasa, digamos, si eso es un elemento negativo? Pero ¿qué pasaría si esa tristeza la vuelca por sentir empatía por los necesitados, por los menos favorecidos, y no solamente andar, ¿verdad?, ahí cabizbajo por la vida, sino poder solidarizarse con aquellas personas? Le da un vuelco, ¿verdad?, a esa imperfección. Entonces, es maravilloso que el Todopoderoso nos permite, aún en medio de nuestras imperfecciones, poder servir al Todopoderoso. Eso nos enseña que no estamos descalificados, que todos tenemos la oportunidad, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar del gelbena, que no tenía un buen olor, era parte de la fórmula para hacer el incienso que podía subir delante del Todopoderoso. Eso significa que a pesar de que no somos perfectos, de la misma manera podemos servir al Todopoderoso. Claro, busquemos cómo hacer cada día que esas imperfecciones desaparezcan de nuestra vida. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendita por la oportunidad que nos dio de poder haber estudiado su sagrada palabra, las sagradas escrituras. Gracias, Abba, toda Rabá. Te damos infinitas gracias. Y aquí hay una conclusión muy bonita. El Eterno siempre busca que tengamos una constante participación a su servicio. Lo vimos en la Parashat Terumá, solicitando una contribución para la construcción del Mishkan, la tienda de reunión, o lo que la gente llama tabernáculo. Ahora le pide a Moshe que ordene al pueblo a traer el aceite puro para el encendido de la menorá, un llamado a cada uno de nosotros a ser seres de luz. La menorá estaba encendida de manera permanente, por lo que el llamado de ser luz no es ocasional, sino permanente. Nuestro servicio real hacia el Eterno permitirá que nuestras oraciones lleguen delante de su trono. Para finalizar, la idea del pueblo del Eterno como una unidad. El Eterno no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de los demás. La idea de Hashem es que al final podamos ser uno con Él. Amén. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por su bondad y misericordia y porque nos permite poder participar para poder servirle a Él. Para terminar, quiero desearte una feliz semana. Shavua Tov. Y recordarte que el Eterno es uno y único, como lo dice Deuteronomio, capítulo 6, 4 y 5 y 6. Así que recuérdalo, ¿verdad? Muy bien. Si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio. Feliz semana.